¿no? Y ponemos. Bueno, con respecto a dispositivos de almacenamiento, les decía, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo enciendo la máquina, me tira este cartel de error, entro a la BIOS de la máquina, veo que no me detecta el disco rígido? Bueno, yo ya me fijé que no fuese un falso contacto, yo ya me fijé que los cables estén bien. Y lo otro que me fijé, saqué el disco de esa máquina, lo pruebo en otra máquina y en otra máquina es detectado. ¿De quién sospechan ustedes? Ya teniendo en cuenta que el cable está solucionado, el falso contacto no es y el disco rígido funciona. ¿Para dónde irían ustedes a buscar cosas? Mm, El conector de la placa. Bueno, el conector de la placa, exactamente. Bueno, ya los cambié, los tengo cuatro SATA, los probé en los cuatro SATA y ningún SATA funciona. ¿Por dónde vendría el inconveniente o el problema? Sí, por el enchufecito donde va sí, el conector de la placa, ¿o no? Bueno, el conector físicamente está bien, sí, el conector si yo lo miro Ah, físicamente está bien, no tiene problema, pero sí ya sería problema de la placa base. Seguramente el Sobridge tiene algún problema o el integrado que maneja el SATA tiene algún problema y ahí ya nos empezamos a encontrar con problemas de la placa base. Es decir, si yo ya probé todo, descarté conectores, descarté disco, descarté falso contacto, descarté interfaz, descarté todo, bueno, listo. La falla puede aparecer por ahí. Es complicado solucionar estas fallas, no suelen ser muy comunes. Una forma de saber si realmente viene por ahí el tema podría llegar a ser incorporar una placa SATA, una placa PCI SATA. ¿Sí? Imagínense que ustedes tienen todos los SATAs dañados, entonces ustedes lo que pueden hacer es poner una placa PCI Express seguramente, SATA. ¿Sí? Algo como esto, por ejemplo, que tengo acá. A ver si se llega a visualizar. Bueno, una plaquita adaptadora, ¿no? Esta creo que se visualiza bien. ¿Se ve ahí? Entonces yo pongo esto en el PCI sí. Spec y fíjense que tengo cuatro SATAs para trabajar y bueno, obviamente acá adentro está el chip que va a manejar estos SATA. Esta sería, digamos, una solución alternativa o al menos para probar, pero bueno, yo ya estoy ante indicios de que la placa madre no está funcionando bien. ¿Sí? Entonces es algo que tengo que empezar a tener en cuenta y ver de qué modo lo soluciono. Entonces, el tema de la placa podría llegar a ser un problema también a visualizar. ¿Sí? Bueno, lo mismo. Una placa PCI mal conectada, algún cable que no esté bien, también podría llegarme a generar los mismos problemas en el disco. No el problema que me dice que no hay un disco, pero sí, por ejemplo, que no me dé imagen. Si yo tengo una placa de video que está mal puesta o tengo alguna placa que está haciendo falso contacto, quizás no se ejecute el post y ni siquiera me dé imagen. Eso es bastante eh, frecuente. Bien, problemas de fuente de alimentación. ¿Sí? Eh, bueno, ¿qué tenemos con esto? En el caso del disco, si yo no tengo algo bien conectado o no está puesto el cable de power, digamos, el componente no va a funcionar. Y esto muchas veces suele pasar cuando hacemos algún mantenimiento o cuando estamos ensamblando varias máquinas a la vez. Supongamos que están ensamblando 5 máquinas nuevas y bueno, están poniendo una a la otra, y por ahí ya enchufan una para cargar el sistema operativo y no les reconoce algo. Y bueno, porque se olvidaron de conectar algo. ¿Sí? Olvidarse de conectar algo o que no esté bien conectado. El ATX de 24 pines a veces es complicado sacarlo y a veces es complicado ponerlo, porque uno tiene que hacer como bastante fuerza, pero no de modo excesivo para que se dañe la placa y a veces queda haciendo algún falso contacto. Bueno, después ya cuando el voltaje y la potencia es inadecuado, bueno, es otro tema, que puede ser de cálculo o de falla propiamente de la fuente. Eh, Fíjense en el primer ejemplo de la clase, cuando lo llamamos por teléfono
a Tomás, que estaba ahí en el departamento de logística, él me decía que no le arrancaba Windows. Nosotros establecimos teorías de que podría ser el sistema operativo, de que podría ser el disco. Daniela, que no lo dijo Daniela, pero yo la mencioné, dijo que podía llegar a ser la memoria RAM. Pero bueno, la fuente también puede generarnos el problema de que Windows intenta iniciar y cuando empieza a cargar todo, plug, se cae y se reinicia o lo que sea, porque justamente no está teniendo el wattaje adecuado, la potencia adecuada para trabajar. Sí, ese es un problema bastante común. Bien. Respecto, bueno, a lo que es CPU y memoria, hay que tener en cuenta siempre, 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 este es bastante común, los falsos contactos. Y sobre todo el de la memoria. El procesador a veces suele pasar, generalmente cuando hay falso contacto de procesador, es cuando el procesador es nuevo. ¿Se acuerdan cuando hicimos el ensamble que poníamos el procesador, bajábamos la guillotina, y yo le decía, bueno, vamos a bajarla 2 o 3 veces, ¿sí? Justamente es porque si el socket es nuevo, a veces puede tener algún falso contacto, y una falla típica, típica, típica del falso contacto de procesador y de memoria es que no puedo ejecutar el post. Es decir, la máquina inicia, no da imagen, eh, y en algunos casos suele apagarse o simplemente no da imagen y queda encendida sin dar imagen. En el caso de la fuente de alimentación, si yo me olvido de conectar la alimentación directa al CPU, hace una falla parecida, es decir, que la máquina enciende, no da imagen y a los segundos se apaga. ¿Sí? Eso es bastante típico de, me olvidé la alimentación directa del CPU. Y viene por este lugar. Bueno, después, hoy día las configuraciones defectuosas en una BIOS de procesador y de memoria son bastante bajas porque uno pone todo por defecto como viene de fábrica y tiene que andar. Digamos, no tiene que tener problemas. Así que bueno, eso con respecto a esta cuestión. Y después, lo que sí tendría que poder distinguir es cuando una pantalla no funciona o cuando no estoy ejecutando el post, que no sería lo mismo. Yo no sé si ustedes tienen algún monitor de máquina de escritorio, o si en algún momento lo han visto cuando los monitores se desenchufan, tienen una aplicación, ¿cómo se llama? Power Save Monitor, es, sí, esto, ¿sí? El monitor cuando se desenchufa nos tira como un cartel, ¿no? O sea, como esto, como que no hay señal, no está entrando señal, y nos indica algo en pantalla. ¿Ven? Esto, digamos, si yo tengo este cartel en la máquina, quiere decir que el monitor está funcionando. Entonces yo acá tengo que descartar la pantalla, es decir, la pantalla funciona porque me está mostrando algo de imagen. A veces podría ser que muestre algo de imagen y que no reciba datos, eso es cierto. Pero en este caso, si yo tengo este cartel en el monitor, lo más probable es que el monitor funcione y que lo que no esté enviando imagen porque no puedo ejecutar el post, ¿quién va a ser? El gabinete, la PC. Sí, es lo que no nos va a dar imagen. Entonces diferenciar esto entre falla en pantalla y falla en, digamos, lo que sería el post. Y obviamente, como siempre, las conexiones, ¿no? O sea, si hay alguna conexión de que el monitor no está bien conectado, también nos puede aparecer este error. Pruébenlo, una máquina conectada que está funcionando, ustedes desconectan el cable de VGA y les va a aparecer esto, o sea, como que no tienen señal. ¿Sí? Entonces, chequemos eso y descartemos estos problemas más sencillos. ¿Venimos bien hasta acá? Sí, profe. Genial. Sí, sí. Bueno, fíjense cómo, digamos, acá nos empieza a tipificar. Yo les voy a mandar esto porque aparecen unos PDFs, ¿sí? Para que ustedes los tengan y lo guarden. No siempre nos va a llevar al camino correcto, pero nos da un indicio bastante importante. Por ejemplo, nos dice
¿Qué pasa con cada problema? No sé, la computadora no reconoce un dispositivo de almacenamiento, ¿sí? O sea, no reconoce el disco y nos tira ese error. Entonces nos tira causas probables y posibles soluciones. Cable de alimentación flojo. Bueno, enchufamos el cable. Cable de datos flojo, enchufamos el cable de datos. En el caso que sea una notebook, ¿se acuerdan que teníamos estos adaptadores, no? Entonces tengo que ponerlos los dos a la vez. Los puentes se establecieron de manera incorrecta. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es el puente se estableció de manera incorrecta? ¿Qué hace referencia? Al conector. No, está haciendo referencia a la configuración, ¿sí? A la configuración del Sobridge. ¿Sí? Entonces tengo que entrar a la BIOS y buscar la configuración del Sobridge, del punto sur. ¿Sí? Entonces tengo que tener en ¿Y cuenta eso. ¿Qué cosa? pero qué problema? ¿Cómo? ¿Qué sería eso? ¿Lo del orden del boteo? O... Podría ser que tenga deshabilitados los SATAs. Ah, ¿Sí? O sea, o sea, por ejemplo, tengo en el puente sur configurado de que los SATAs estén disabled. Entonces no te reconoce el disco. ¿Está bien? sí, Eh, está bien. bueno, falló el dispositivo de almacenamiento, se rompió el disco. Bueno, tengo que cambiar el disco, no me queda otra. Y bueno, esto es, sí, el orden de arranque sería, digamos, a partir de la BIOS, y una solución podría llegar a ser resetear la BIOS, que todavía no lo vimos como práctica, cómo hacerlo. Pero bueno, tengo algunas causas y tengo eso. Yo les voy a mandar el PDF después como para que lo tengan. Lo vamos a pasar un poquito rápido, lo mismo, o sea, la unidad óptica, fíjense que es muy parecida al disco rígido, ¿sí? Es cable de datos, cable de corriente, el disco está dañado o, bueno, o hay algún formato, digamos, incorrecto. Pero las unidades ópticas, por ejemplo, ya no utilizan drivers hace bastante tiempo, se habían incorporado lo que se llama interfaz ATAPI. La interfaz ATAPI es una interfaz de software que lee unidades de CD, DVD y todo eso. Ya viene incorporado desde Windows 90 y pico. No hace falta configurar. Bueno, esta ya casi no va a pasar, o sea, cuando se nos traba un disco dentro de la máquina, sí, que no sale. Todas las unidades ópticas tienen un pequeño orificio. Después eso lo vamos a ver en la práctica ahora cuando nos veamos si quieren el viernes. Háganme acordar si me olvido de esto, cómo expulsar el disco, así lo podemos ver. Bueno, si no reconoce una unidad extraíble externa, ¿cuáles podrían llegar a ser los problemas? Bueno, no se conectó correctamente, sacar y volver a poner. Desde la BIOS están los puertos USB deshabilitados, ¿sí? O la unidad externa presenta una falla, pendrive o disco externo. Bueno, con el lector de discos sería lo mismo. Eh, y acá lo que nos dice es recuperar o guardar datos en una unidad. O sea, cuando yo quiero guardar datos, si lleva mucho tiempo. ¿Sí? Si yo tengo que pasar, no sé, 5 gigas y me dice, bueno, el tiempo estimado es de 48 días. Bueno, es que está llevando mucho tiempo. Ahí tendría que fijarme por qué es. Puede ser que yo esté pasando mucha información y lo esté haciendo con una versión vieja de USB, por alguna razón. O puedo tener, digamos, alguna configuración de velocidad modificada que no me permita pasar datos a alta velocidad. ¿Está bien? Bueno, esto se los voy a mandar, este mismo PDF aparece así, yo ahora después se los descargo y se los envío, ¿está bien? Bueno, Buenísimo, profe. tenemos más cosas. Fíjense, el reloj de la computadora no mantiene la hora correcta. ¿Por dónde iríamos? Por la pila. La hacemos. Bien, perfecto. Bueno, podría ser que no esté haciendo buen contacto, podría ser que esté gastada la batería, que esté gastada la pila y la tengamos que reemplazar. Y también podría ser que el circuito de alimentación del mother no funcione. En ese caso es mucho más complicado repararlo y a veces no se puede reparar. Digo, si yo ya sé que el conector está bien y la pila es nueva y me sigue pasando lo mismo, ahí tengo un problema en el circuito de carga.
Bueno, miren acá, después de actualizar el firmware de la BIOS, la computadora no arranca. Bueno, estoy en problemas. ¿Sí? ¿Se Y acuerdan que, habrá reiniciado la máquina, ¿no? claro, pudo haber pasado, bueno, pueden pasar las dos Se le habrá cosas. cortado algo. Claro, cuando yo hago el proceso de actualización de BIOS, recuerden que no se tiene que interrumpir. Si yo estoy en el 42% y se me corta la luz, listo, ese MAR no va a ser funcional. Pero otra cosa que puede pasar y que en muy pocas veces pasa, pero a veces pasa, es que yo llego hasta el 99% y en el 99% hubo un error de algo, no se cortó la luz, no nada, pero hubo un error y me tiró un problema. ¿Sí? En ese caso, esto estaba hecho para otros países. Acá tenemos oficinas de Gigabyte que podemos llevar los MADES para reparar, pero no mucho más. ¿Sí? Se complica si dañamos una BIOS. Hay que prácticamente reemplazar el mother. Bueno, cuando la computadora arranca, nuestra información de la CPU es incorrecta. ¿Sí? ¿Qué podría llegar a ser? No sé, tenemos un Ryzen 5 y nos aparece APU, por ejemplo, nos aparece Ryzen 3 o algo. Bueno, puede ser que no reconozca, eh, digamos que no esté reconociendo lo que tenemos. Acá opciones que nos da es ir a configuraciones avanzadas o actualizar la BIOS teniendo los resguardos que tenemos que tener. El LED del disco duro ubicado en el frente de la computadora no se enciende. Bueno, tenemos problemas con el disco, también conexiones y ese tipo de cuestiones que podemos llegar a ver. Lo más probable es que cuando tengamos este cartel que veíamos al principio de que no detecta una unidad de buteo, no esté parpadeando esta LED del disco rígido. ¿Sí? Y otra de las cosas que podría llegar a pasar es que cuando enchufamos los pines frontales del panel frontal, ¿se acuerdan que las luces, tanto la de encendido como la de LED, que tenían? Tenían polaridad. Entonces puede ser que yo las haya enchufado de una manera incorrecta y tengo que sacarlas, invertirlas y volverlas a enchufar. Sí, esa es otra falla bastante típica. Bueno, ¿qué es la NIC incorporada dejó de funcionar? Que es lo que vamos a trabajar en la unidad que viene. La NIC es la placa de red. Se llama Network Interface Card o tarjeta de red o placa de red, lo que tengamos. ¿Por qué puede dejar de funcionar la que viene incorporada, el RJ45 que viene incorporado? Bueno, podrían ser dos cosas. O alguien la deshabilitó desde la BIOS, entró a la BIOS, fue a la parte de LAN y le puso disable y no funciona más. O bueno, se pudo haber quemado por algún rayo, o por algún rayo, o por algún rayo, ¿sí? O por alguna descarga eléctrica que vino desde el módem. Y las placas pueden dejar de funcionar, las placas de red. Y ahí voy a tener que poner una nueva en el PCI. Bueno, esto. La computadora no muestra video después de instalar una tarjeta de video nueva. Y eso está mal conectado. Bueno, hay una que estoy buscando acá que no está. Sí, esa podría llegar a ser, que está mal conectada. ¿Sí? Eh, Otra causa que puede llegar a pasar es que, digamos, la BIOS no acepta esa nueva placa de video. Es decir, yo tengo un Mother, un H310 y le quiero poner una placa 3070 y nada, no la admite. ¿Sí? Y lo otro que puede llegar a pasar es que esté deshabilitado el PCI Express desde la BIOS y que solamente me admita un video on board, un video, digamos, instalado en la placa. Entonces voy a la configuración de la BIOS y habilito el PCI Express de 16X. Bueno, esto es una falla bastante típica. Me equivoco dónde enchufarlo. ¿Sí? Esto es requete contra típico. PC nueva, de gamer, todo. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo el conector HDMI o VGA, cualquier conector de video, en la placa madre. Pero además, tengo una placa de video. ¿Dónde tengo que enchufar el cable del monitor? La de la tarjeta, En la ¿no? tarjeta de video, en la placa de video nueva.
Bueno, muchos usuarios lo conectan en el mother, entonces listo, no tienen imagen. Eso suele pasar siempre. Me olvidé de conectar una conexión auxiliar o la fuente no lo tiene. Ahí, digamos, un error de planificación. Bueno, y la placa de video nueva presenta una falla, no suele pasar, pero podría llegar a ser. Bien, lo mismo, tarjeta de sonido que no funciona. Recuerden que la tarjeta de sonido, por lo general, está incorporada en la placa madre, son los jacks de audio que tenemos. Entonces también puede ser de que los altavoces, digamos, no estén conectados de modo correcto. El parlante iba en el conector verde y lo puse en el rosa, que es el micrófono, y por ahí por eso no se escucha. Desde la BIOS o desde Windows, por ahí el audio está desactivado. ¿Sí? Acá desde la BIOS y acá desde Windows. Y bueno, puede ser que la placa de sonido presente una falla, que le falten los drivers. ¿Sí? Son todos problemas que pueden aparecer con respecto a la placa de sonido. Bien, esto es lo que hablábamos hace un rato cuando ponía el pendrive de mi sobrino, ¿no? El sistema intenta arrancar desde un dispositivo incorrecto. ¿Sí? Entonces puso un pendrive y el orden de arranque está configurado incorrectamente, entonces cuando intenta leer desde ese pendrive no tiene para arrancar y no puedo iniciar. Bien, el usuario escucha que los ventiladores giran, pero la computadora no se inicia y el altavoz no emite el bip de confirmación. ¿Sí? Fíjate que ahí lo que no se está ejecutando es el post. Acá habla de cableo defectuoso, CPU dañada o mal conectada, otro componente defectuoso en la placa madre. ¿Qué componente defectuoso en falso contacto podría pasar si nos sucede esto? El procesador. Sí, el procesador está acá, pero la memoria es lo que suele traernos estos problemas. Acá lo aclara o lo divide porque dice como que no emite pitidos. Generalmente cuando tengo un problema de memoria, los post indican o un bip continuo, ¿sí? O no sé, 3 bips si se apaga o algún código de error que hacen referencia a la memoria. Pero a veces no hace nada y es un falso contacto de memoria o que la memoria no es detectada o que tiene algún error. Bueno, esto que hablamos al principio, ¿no? ¿Qué pasa cuando tengo un electrolítico inflado? ¿Sí? Bueno, pudo haber sido calor, pudo haber sido un pico de tensión, lo que sea, pero bueno, acá ya nos indica reemplazar la placa base. Es decir, yo desarmo una máquina para instalar un Windows y para hacer un mantenimiento, y yo veo que tiene capacitores hinchados, y bueno, listo. O sea, no tiene mucho sentido que continuemos esa reparación. ¿Está bien? No, o no sería lo recomendable porque nos va a traer algún inconveniente. Bueno, esto, un poco más de lógica, o sea, la computadora no enciende, está completamente muerta. Cuestiones básicas, ¿no? Que esté enchufado, que haya corriente, que no haya un problema en el cable de alimentación, en el cable de power. Si la fuente tiene un botón de encendido y apagado, que esté encendido. Como técnicos no confundamos un botón de encendido con un switch de 110 y 220, porque saben que no nos va a llevar a un buen lugar. ¿Sí? Eh, Otra de las cosas que puede pasar muchas veces es que el botón del gabinete esté en mal estado y que no esté enviando el pulso para hacer. ¿Cómo podríamos verificar eso? ¿Cómo podríamos verificar el botón que esté en mal estado o no? em, Reemplazándolo. Bueno, pero para verificar es bastante más complicado. Podríamos hacer dos cosas. ¿Se acuerdan Hacer que, el puente. bueno, podríamos hacer un puente con un destornillador para que arranque la máquina, o podríamos intercambiarlo con el botón de reseteo? Es decir, desenchufo el conector de power, le pongo el botón de reset e intento encender la máquina desde el botón de reset. Muchas veces los botones tienen problemas y bueno, eh, esa es una forma de corroborar. Bueno, y obviamente que si probamos todo esto y no funciona nada, nuestro principal sospechoso sería la fuente de alimentación. Bueno, esto, la máquina se reinicia o se apaga de forma inesperada. Bueno, acá hay humo y olor a componentes quemados, ¿no? Bueno, acá dice reemplazar la falla de la fuente de alimentación, pero bueno,
digamos, puede venir de otro lado el humo y el calor y el olor a quemado. Podría venir de la fuente, podría venir de la placa, podría venir del procesador. Eso también es a tener en cuenta. Bueno, problemas comunes de CPU y memoria. La computadora no arranca o se bloquea. Se sobrecalentó el CPU, volver a reinstalar CPU, reemplazar ventilador, apagar ventiladores del gabinete. ¿Sí? El ventilador de CPU presenta una falla, reemplazarlo. Los ventiladores de CPU no se limpian como los ventiladores de fuentes porque vienen blindados, pero suelen durar bastante más. Pero cuando un ventilador de CPU falla, hace ruido o no funciona de modo correcto, hay que reemplazarlo. Bueno, y si la CPU falla, habría que reemplazarla también. Bueno, esto es lo que les decía, ¿no? Cuando hace ruido ya no podemos hacerle mantenimiento, ni limpiarlo, ni nada. Ya está para cambiar. Bien, la computadora se reinicia sin advertencia, se bloquea, muestra mensajes de error, ¿sí? La configuración del bus en la parte delantera es demasiado alta. Vuelvo a decir, digamos, esto si yo hubiese hecho un overclocking, ¿sí? Pero si viene de fábrica no tendría por qué tener que modificarlo. La configuración también, esto también es overclocking. Yo modifiqué las configuraciones de fábrica del procesador y me tira un error, siempre restableciendo, digamos, puedo solucionar este tipo de inconvenientes. ¿Sí? Lo mismo con el voltaje. Después de realizar una actualización de la CPU de núcleo único a una CPU de doble núcleo, la computadora funciona más lentamente y se muestra un solo gráfico de CPU en el administrador de tareas. Bueno, que la BIOS no reconozca el nuevo CPU que pusimos o que no lo reconozca en su totalidad. Esto pasa, digamos, si yo tengo una mother que salió antes de la fabricación del procesador nuevo que puse, bueno, puede ser que actualizando la BIOS se solucione y si no, voy a tener que reemplazar la placa madre para que sea compatible con el procesador. Fíjense que no solo basta que los sockets sean compatibles entre sí, sino que además la BIOS, el firmware, pueda reconocer a lo que yo estoy conectando. Y sobre todo si tiene una característica nueva. Fíjense que acá habla de pasar de una característica de un mononúcleo a un doble núcleo. Yo tengo que asegurarme de que además de encastrar, de que sea el mismo socket, de que sea la misma plataforma, tenga comunicación de software a partir del firmware. Bien, no se puede instalar la CPU en la placa madre. Bueno, acá hay un error de planificación también. ¿Sí? Fui al chino, me agarré cualquier procesador y se lo quiero poner y no encastra, bueno, tendría que haberlo planificado antes. Yo tengo que saber qué socket tengo y tengo que saber qué socket voy a comprar. Me río porque el otro día en el mayorista compré 4 máquinas para vender que venían desarmadas y me vendieron procesadores 1155 con placas mothers con socket 1200. ¿Sí? Entonces la llaman a vender y digo, che, pero me vendiste eso. No, sí, disculpame, me dijo. Sí, después me dice, no, pero Google dice que son compatibles, o sea, tenés que fijarte bien. Digo, ¿cómo no? O sea, no es compatible para nada. Bueno, tuve que comprar después cuatro más y tengo ahí unos 1200 disponibles. Pero bueno, eso es planificación, ¿sí? No es otra cosa. Bien, la computadora no reconoce la RAM que se agregó, ¿sí? Bueno, puede ser que falle la RAM nueva, no es muy probable, pero puede llegar a ser. El tipo de RAM no es correcto. Bueno, acá estamos en lo mismo. Digamos, si yo no planifico qué RAM voy a comprar, con qué RAM tengo que colocar, voy a estar complicado. O sea, no voy a poder poner nunca una DDR4 en un slot de DDR3. Eso es totalmente imposible. Otras cosas que sí pueden llegar a pasar es el tema de la frecuencia. ¿Sí? A veces hay madres que no soportan memorias de frecuencia alta y hay algunos que si bien no la soportan dejan que inicie pero a una velocidad más baja. Pero eso también lo tengo que tener en cuenta. Y bueno, y después una mala colocación.
Si yo no coloco bien la memoria o el banco está sucio o algo por el estilo, voy a tener ese tipo de inconvenientes. Bueno, después de actualizar Windows, la computadora funciona muy lento. Bueno, hay que ver qué tipo de actualización hizo. ¿Sí? Puede ser que no tengamos suficiente RAM. Por ahí yo tenía un Windows 7 y la máquina se actualizó a Windows 10 y tengo 1 GB de RAM y bueno, sí, no va a funcionar bastante lento. Y lo mismo podría pasar con la tarjeta de video pasando de estos sistemas operativos, ¿no? O sea, tengo una máquina muy viejita que funciona con Windows 7, más o menos bien, y le pongo un Windows 10 y la máquina queda totalmente lenta. Bien, bueno, con respecto a las pantallas lo mismo, ¿no? O sea, lo que hablamos hace un rato, ¿sí? Eh, Acá, digamos, estarían las distintas causas, yo después les mando el PDF, pero básicamente yo tengo que corroborar si una pantalla funciona o si la computadora no me está dando imagen. ¿Sí? Si la pantalla no funciona, bueno, voy a tener que o mandar a reparar la pantalla o cambiarla, digamos. No voy a tener otra solución. Eh, Esta suele pasar que a veces que la imagen tiene un fantasma, dice acá, pero es como si se viera fuera de foco o las imágenes se vieran con una aureola alrededor. Muchas veces el tipo de cables o sea, nos puede jugar ese problema. ¿Sí? Si el cable es muy fino, no tiene buen filtro, nos puede generar ese tipo de inconveniente. Lo mismo si la pantalla cambia de color o algo, el cable puede no estar bien y no está transmitiendo el cable de datos la imagen de modo correcto. Bien, ya con esto vamos terminando lo de hoy. El resto lo vamos a retomar el viernes. Y bueno, esto habla de herramientas de referencia personal. Lo que yo les decía en el paso 6 de ir registrando cosas, notas de lo que vamos haciendo, notas y relevamiento de datos, que eso lo vamos a hacer el viernes, relevar datos de cuáles son los componentes de la computadora. ¿Sí? Yo abro una computadora y yo ya automáticamente tengo que saber qué madre es, qué marca es, qué modelo, qué tipo de memoria tiene, cuánta memoria tiene, qué tipo de disco tiene, qué capacidad tiene, cuánta información tiene ese disco, el tipo de fuente que pueda llegar a tener, ¿sí? La potencia de trabajo, digamos, todos esos datos, apenas yo veo un equipo, los tengo que saber, porque eso me va a ayudar siempre, siempre, siempre a tomar decisiones. ¿Qué es lo que quiero decir? Viene alguien con la máquina que funciona totalmente lenta y vemos que es una máquina que tiene DDR2. Eso ya me da indicio de que la máquina es una máquina vieja. Entonces viene el cliente y me dice, sí, necesito que le pongas el Windows 11, que salió la semana pasada. ¿Será posible eso? ¿Están ahí? Hello, No, hello. no se puede. Bueno, hay que ver cómo se puede, ¿sí? O sea, con esas características, obviamente, como dice Daniela, no se va a poder. Le voy a tener que cambiar todo, voy a tener que cambiar madre, micro, memoria, fuente y todo. Ahora, quizás lo que sí podría llegar a hacer es ponerle un disco sólido y que la máquina con Windows 7 funcione bastante más rápido. Eso sí lo puedo hacer. Pero ¿por qué yo decía de la cantidad de información? Porque por ahí la persona tiene, no sé, 500 GB de información y un disco de 120 o de 240 no le alcanza. O por ahí tengo que poner el de 120 o 240 para el sistema operativo y dejarle de esclavo el otro. Pero bueno, la información siempre, siempre es importante. Es decir, cada vez que estemos charlando nosotros, y ahora que vamos a empezar a hacer las prácticas, yo les voy a preguntar, bueno, a ver, ¿con qué estamos trabajando? ¿Qué madre es? ¿Qué velocidades tienen las memorias? Digamos, todos esos datos los tenemos que recopilar siempre, siempre, siempre. Bueno, y el historial de reparaciones también. Lo podemos hacer a mano, lo podemos hacer con software que también lo vamos a visualizar. Bien. Herramientas de referencia de Internet. Lo que les decía al principio cuando les mandé el video de esta máquina que no encendía. ¿Qué es lo primero que yo voy a hacer cuando tengo algún inconveniente? Y lo primero que voy a hacer, o yo lo primero que suelo hacer, es buscar información. O sea, Internet nos da esa ventaja
de poder buscar información y no estar 2 días tratando de visualizar algo. Si yo tengo una netbook Samsung NP150 o VGH, modelo que sea, o HP 450, yo puedo decir, no sé, HP 450 no inicia y parpadea a la luz de carga. Entonces, por ahí lo que me dice el reporte es que esa falla fue reportada porque la batería de la notebook falla. Ah, bueno, listo. Saco la batería, enchufo y por ahí la máquina arranca. Y yo ahí ya me ahorré un montón de pasos de pruebas. Sí, obviamente, sé que no ejecutaba el post, no iniciaba, pero bueno, yo por ahí, sin buscar información, ¿qué hice? Saqué la memoria, limpié la memoria, vuelvo a poner todo y no funciona, y así estoy un rato, hasta que por fin saco la batería y me doy cuenta que la batería es lo que hace que no inicie esa notebook. Entonces, el tema de buscar por internet creo que es importante. Estar actualizado con noticias, noticias de virus que vayan saliendo, noticias de sistemas operativos, actualizaciones, o sea, noticias que tengan o que sean referentes a nuestro campo son importantes. Información de los fabricantes, si yo trabajo con un MADR, bajarme el manual, leer el manual, leer, digamos, algunas cuestiones que me está indicando. Bueno, los manuales en líneas también van a estar. Foros ahora hay en todos lados y grupos hay en todos lados. Siempre es importante estarnos en Facebook, en algún grupo de reparadores o algo de eso. Entonces uno por ahí va leyendo ciertas situaciones que les va apareciendo a la gente y puede tomar información y aprovechar información de ahí. ¿Sí? Así que bueno, esta actividad no la vamos a hacer, es esto, ¿no? Digamos, bastante sencilla. Y bueno, vamos a estar retomando el viernes en forma presencial, allá en la escuela. Recuerden que vamos a tener que ingresar 8:50 hasta las 11:20. Yo esto después se los voy a mandar para que lo tengan, pero traten de ser medianamente puntuales porque si nuestro grupo no entra 8:50 y después viene otro grupo que no sé quién va a estar el viernes, por ahí tienen que esperar un rato para después poder ingresar. Recuerden que van a tener que venir con barbijo. Si tienen algún síntoma, obviamente avisen y no vengan. Y, y bueno, nada, nos vamos a ver el viernes. ¿Está bien? Ok.